El sol de mediodía pegaba fuerte sobre el asfalto agrietado de la calle Insurgentes en Guanajuato capital. Miguel Hernández se secaba el sudor de la frente con el dorso de su mano engrasada, mientras observaba el Chevy Suburban negro que acababa de llegar a su taller. El vehículo tenía placas de Michoacán y varios impactos de bala mal disimulados con masilla barata. ¿Qué tienes ahí, compadre? Preguntó Miguel al hombre que bajó del auto. Era joven, no más de 25 años, con cadenas de oro al cuello y una mirada nerviosa que no dejaba de revisar los espejos. Nada complicado, maestro. Solo necesito que cambies el tanque de gasolina y revises el motor ampero rápido, ¿eh? Te pago el doble si lo tienes listo para mañana. A Miguel asintió. En 30 años como mecánico, había aprendido a no hacer preguntas. El dinero extra le vendría bien. Su esposa Carmen necesitaba medicinas para la diabetes, y su hija Sofía empezaría la universidad el próximo año. Cuando el joven se marchó en un taxi, Miguel levantó el auto en el elevador hidráulico. Al drenar la gasolina del tanque, notó que pesaba demasiado. Con curiosidad, comenzó a desarmarlo cuidadosamente. Sus manos expertas encontraron un compartimento secreto soldado en la parte inferior. El corazón se le detuvo cuando vio el contenido en fajos y fajos de billetes de $100 americanos, perfectamente ordenados y envueltos en plástico. Miguel cerró los ojos, respiró profundo y contó mentalmente: $10 millones. Una fortuna que jamás había visto en su vida. Sus manos temblaron mientras volvía a sellar el compartimento. Sabía exactamente de quién era ese dinero y qué pasaría si lo descubrían. Pero también pensó en Carmen, en Sofía, en los años de trabajo duro que apenas les alcanzaban para sobrevivir. Una decisión que tomaría en los próximos minutos cambiaría todo para siempre. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras Carmen dormía a su lado, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su esposo. A las 3 de la madrugada, se levantó silenciosamente y caminó hasta la cocina de su modesta casa en el barrio de Pastitos. Preparó café en la estufa vieja y se sentó frente a la mesa donde tantas noches había hecho cuentas, tratando de estirar cada peso. En la pared colgaba una fotografía de Sofía el día de su graduación de preparatoria, sonriendo con orgullo mientras sostenía su diploma. Había sido la primera de la familia en terminar el bachillerato. «Papá, quiero estudiar medicina», le había dicho esa noche. «Quiero ayudar a la gente como tú me enseñaste». Miguel había sonreído, pero por dentro sintió un dolor profundo. Sabía que no tenían dinero para la universidad, mucho menos para una carrera tan costosa. Carmen trabajaba limpiando casas, y él apenas ganaba lo suficiente para los gastos básicos. El reloj marcaba las 4 de la mañana cuando tomó la decisión. Regresó al dormitorio y observó a su esposa. Carmen tenía ojeras profundas, producto del cansancio y la preocupación constante por el dinero. A sus 52 años, se veía mayor, desgastada por una vida de sacrificios. «Te lo debo», susurró Miguel, besándola suavemente en la frente. Al amanecer, llegó temprano al taller. Con manos expertas, extrajo todo el dinero del compartimento secreto y lo guardó en una mochila vieja de Sofía. Luego rellenó el tanque con arena y soldó todo de nuevo, dejándolo exactamente como lo había encontrado. A las 10 de la mañana, llegó el joven de las cadenas de oro. «¿Ya está listo, maestro?» «Claro que sí, todo funcionando como nuevo», respondió Miguel, entregándole las llaves con manos firmes. El hombre pagó sin revisar nada y se marchó rápidamente. Miguel sabía que tenía pocas horas antes de que descubrieran el robo. Cerró el taller, subió a su vieja pickup Ford y manejó hacia su casa con el corazón latiendo como tambor. «¿Qué pasa, Miguel? Te ves muy pálido», preguntó Carmen cuando lo vio entrar a la casa como torbellino, derribando la silla del comedor y guardando ropa en una maleta de lona que no usaban desde su luna de miel en Acapulco. «Hacía 30 años, tenemos que irnos. Amor, ahora mismo. No hay tiempo para explicaciones». «¿Irnos? ¿A dónde? ¿Qué está pasando?» Carmen dejó caer la taza de café que tenía en las manos. Se hizo pedazos contra el piso de mosaico, el mismo que habían instalado juntos cuando recién se casaron. Miguel se detuvo en seco al escuchar el ruido y la miró a los ojos. En 3 décadas de matrimonio, Carmen había aprendido a leer cada expresión de su rostro como si fuera un libro abierto. Conocía sus sonrisas cuando cerraba un buen negocio, sus ceños fruncidos cuando las cuentas no cuadraban, sus gestos de preocupación cuando Sofía tenía fiebre. Esta vez vio algo que la asustó hasta los huesos, una mezcla de determinación y terror que nunca había visto antes, ni siquiera cuando nació Sofía y casi los perdieron a ambas. «Confía en mí. Por favor, solo confía en mí, como lo has hecho todos estos años. Llama a Sofía y dile que venga inmediatamente de la universidad. Dile que es una emergencia familiar. Tenemos que salir de Guanajuato hoy, antes de que oscurezca». Carmen no hizo más preguntas. Había algo en la voz de su esposo, una urgencia que jamás había escuchado.
que le decía que obedeciera sin dudar, mientras ella empacaba lo esencial en 2 maletas, documentos importantes, medicinas, la poca ropa buena que tenían. Miguel escondió la mochila con el dinero en el compartimento del motor de su camioneta, entre las herramientas que siempre llevaba para emergencias. 10 millones de dólares cabían en un espacio sorprendentemente pequeño. Sofía llegó corriendo desde la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guanajuato, alarmada por la llamada urgente de su madre. Tenía los cabellos alborotados y respiraba agitadamente. Había corrido desde la parada del autobús. ¿Qué pasa, papá? ¿Estás en problemas? ¿Es por algún cliente del taller? Miguel sintió un nudo en la garganta al ver la preocupación en los ojos de su hija. Sofía tenía su misma determinación, la misma fuerza que los había sacado adelante durante años de pobreza. Mija, vamos a tomar unas vacaciones familiares. Algo inesperado surgió, pero bueno, mintió Miguel, abrazándola fuerte y aspirando el aroma de su champú barato. Confías en tu viejo papá. Siempre, papi, siempre he confiado en ti. A las 2 de la tarde, cuando el sol pegaba más fuerte y las calles de cantera se llenaban de turistas, la familia Hernández salió de Guanajuato en la pickup, cargada con sus pertenencias más importantes. Miguel manejaba por calles secundarias que conocía desde niño, evitando las carreteras principales y los lugares donde podría haber cámaras de seguridad. En el espejo retrovisor, la ciudad colonial con sus casas de colores brillantes y sus iglesias barrocas se hacía cada vez más pequeña, como un sueño que se desvanece. Carmen sostenía la mano de Sofía en el asiento trasero, ambas viendo pasar por la ventana los campos de agave y los pueblos que nunca habían visitado, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero confiando ciegamente en el hombre que había sido el pilar de sus vidas durante tantos años. El hombre que trabajaba 16 horas diarias para darles lo poco que tenían. Miguel sabía que no había vuelta atrás. Cada kilómetro que ponía entre ellos y Guanajuato era un paso hacia lo desconocido. En algún momento de esa tarde, el cartel descubriría que el dinero había desaparecido. Y cuando eso pasara, comenzaría la cacería más peligrosa de su vida. El teléfono de Miguel sonó por primera vez a las 5 de la tarde, cuando ya habían recorrido 200 kilómetros hacia el sur, por carreteras secundarias que serpenteaban entre cerros secos y pueblos olvidados. El aparato vibró contra su pierna como una serpiente de cascabel. No contestó. Volvió a sonar 5 minutos después, luego cada minuto durante los siguientes 20. El sonido llenaba la cabina de la camioneta como un presagio. Finalmente, con las manos sudorosas, lo apagó completamente. ¿No vas a contestar?, preguntó Carmen, notando cómo se tensaban los músculos del cuello de su esposo cada vez que sonaba el teléfono. Pueden ser clientes importantes, es del trabajo. Ya les dije que tomaríamos unos días libres, mintió Miguel, presionando más el acelerador. La Ford rugió con un sonido que conocía de memoria. En el motor necesitaba afinación, pero tendría que esperar, en una gasolinera Pemex, a las afueras de Morelia, mientras Carmen y Sofía compraban provisiones y usaban el baño. Miguel se escondió detrás de la camioneta y encendió el teléfono solo para escuchar los mensajes de voz. Había 17 llamadas perdidas del mismo número. La voz del joven de las cadenas de oro sonaba cada vez más desesperada y amenazante con cada mensaje en maestro. Necesito que me contestes. Es urgente. Muy urgente, Miguel. ¿Sabes quién soy? Contesta el pinche teléfono ahora mismo. Hijo de tu puta madre. Tienes algo que no es tuyo. Mi jefe está muy enojado. Te vamos a encontrar. Ya mandamos gente a tu taller, cabrón. Está cerrado. ¿Dónde te metiste? El último mensaje lo heló la sangre como agua en enero. Ya sabemos dónde vives. Mecánico de mierda. Conocemos a tu vieja Carmen y a tu hija, la estudiosa. Tu familia va a pagar por esto, si no apareces en 2 horas. Con manos que temblaban como hojas en el viento, marcó el número de su compadre Raúl, quien vivía 3 casas más abajo, en su mismo B de Pastitos. Raúl había sido su amigo desde la primaria, el padrino de confirmación de Sofía. Raúl, soy Miguel. ¿Cómo está todo por la casa? Miguel, ¿dónde chingados andas? Han venido unos cabrones preguntando por ti desde las 4. Llegaron en 3 camionetas negras sin placas, tumbaron tu puerta a patadas, destrozaron todo. Los vecinos están cagados de miedo. Doña Petra se encerró en su casa y no quiere salir. El mundo de Miguel se tambaleó. Doña Petra era una anciana de 80 años, que los quería como a sus propios nietos. ¿Está bien mi casa? Compadre, tu casa. Raúl hizo una pausa larga, dolorosa. La quemaron hace 2 horas. No quedó nada. Los bomberos tardaron en llegar porque bloquearon las calles. Dijeron que si alguien sabía dónde estabas, que hablara, o todo el barrio iba a pagar. Miguel cerró los ojos y se apoyó contra la pared caliente de la gasolinera. El olor a gasolina y aceite quemado le revolvía el estómago. Ya no había vuelta atrás. No había casa a la cual regresar. No había vida anterior que recuperar.
Lo habían perdido todo, pero al menos estaban vivos. Por ahora, Carmen regresó del baño con una bolsa de comida chatarra y refrescos, y notó inmediatamente el cambio en el rostro de su esposo. Miguel parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Miguel, dime la verdad de una vez por todas. ¿Qué hiciste? Por primera vez en 30 años de matrimonio, Miguel le mintió completamente a su esposa. Mirándola a los ojos, a unos clientes me deben dinero, mucho dinero, y se pusieron agresivos cuando les cobré. Es mejor que estemos lejos, unos días, hasta que se calmen las cosas. Pero Carmen conocía demasiado bien a su esposo. Había visto esa misma expresión solo una vez antes, cuando el médico les dijo que tal vez no podrían tener hijos. En sus ojos vio algo más profundo que una simple deuda de trabajo. Vio el miedo de un hombre que había cruzado una línea de la que no se podía regresar, que había tomado una decisión que los cambiaría a todos para siempre. La carretera se extendía interminable bajo el cielo estrellado de Michoacán. Miguel había decidido manejar de noche, evitando los retenes y las carreteras principales. Su conocimiento de mecánico le servía ahora de manera inesperada. Conocía cada ruta alternativa, cada camino secundario que usaban los transportistas para evitar las casetas de peaje. Sofía dormía recargada en el hombro de su madre, exhausta por el día de emociones confusas. Carmen permanecía despierta, observando el perfil tenso de su esposo iluminado por las luces del tablero. Miguel susurró para no despertar a su hija. En 30 años, nunca me habías mentido. No me empieces a hacer pendeja ahora. Miguel sintió un nudo en la garganta. Carmen siempre había sido directa, sin filtros. Era una de las cosas que más amaba de ella. Carmen, hay cosas que es mejor que no sepas. Solo necesito que confíes en mí unas semanas más. ¿Unas semanas? Miguel, acabamos de perder nuestra casa. Sofía tiene clases. Mañana, yo tengo trabajo. No podemos andar huyendo como delincuentes. Las palabras de su esposa le dolieron porque eran exactamente lo que él temía. Se había convertido en un delincuente. Pero cuando pensaba en los 10 millones de dólares escondidos en el motor, recordaba todas las noches que Carmen había llorado silenciosamente por no poder darle una vida mejor a Sofía. En Oaxaca, tengo un primo, dijo finalmente. ¿Nos puede ayudar mientras arreglo este problema, Oaxaca? Eso está a 1000 kilómetros de aquí. Lo sé, lo sé. Carmen guardó silencio durante varios minutos. Luego, sorprendió a Miguel con una pregunta que no esperaba. ¿Cuánto dinero conseguiste? Miguel casi frena en seco. Su esposa lo conocía mejor de lo que él creía. No sé de qué hablas. Miguel Hernández, mírame a los ojos y dime que no robaste nada. En el espejo retrovisor, Miguel vio las luces de un auto que los había estado siguiendo durante los últimos 50 kilómetros. Su corazón se aceleró. Presionó el acelerador y la vieja Ford respondió con un rugido del motor. Carmen, abróchense. Creo que nos encontraron. La carretera serpenteaba entre montañas, como una cicatriz negra bajo la luna menguante. Miguel mantenía el acelerador a fondo, mientras observaba por el espejo retrovisor las luces que lo seguían implacablemente. Su Ford del 95 rugía como una bestia herida, pero sabía que no podría mantener esa velocidad por mucho tiempo. El motor ya empezaba a sobrecalentarse, y el indicador de temperatura subía peligrosamente hacia la zona roja. «¡Miguel! ¡Me estás asustando!», gritó Carmen, sujetándose al tablero, mientras la camioneta tomaba las curvas a velocidad temeraria. «Dime qué está pasando». Sofía había despertado con el movimiento brusco, y ahora lloraba de miedo en el asiento trasero, sin entender por qué su padre manejaba como loco por una carretera solitaria en medio de la noche. «Papá, por favor, me da miedo». Miguel sintió que se le partía el corazón, pero no podía detenerse. En el espejo vio que el auto perseguidor había acelerado, y ahora podía distinguir que era una camioneta negra, similar al Suburban que había reparado. Las luces altas se encendieron, cegándolo momentáneamente. «Está bien, mijas. Todo va a estar bien», mintió, tomando una desviación hacia un camino de terracería que conocía de sus viajes, transportando refacciones. «Solo tengo que perder a estos cabrones». El camino de tierra era traicionero, lleno de baches y piedras sueltas. La camioneta saltaba violentamente, amenazando con voltearse en cada curva. Carmen y Sofía se sujetaban como podían, rezando en voz baja. Miguel conocía este terreno. Era una ruta que usaban los contrabandistas de mercancía para evitar los retenes. Si lograba llegar al otro extremo, podrían conectar con la carretera hacia Uruapan. Detrás de ellos, la camioneta perseguidora había reducido la velocidad. No estaba preparada para el terreno irregular. Miguel aprovechó la ventaja, apagó las luces delanteras y manejó en la oscuridad, usando solo la luz de la luna. Era peligroso, pero era su única oportunidad. Después de 20 minutos de infierno, por el camino de terracería, llegaron a una pequeña población llamada San José de la Montaña. Miguel se detuvo detrás de una iglesia colonial y apagó el motor. El silencio era ensordecedor,
Después del rugido constante del motor, los tres permanecieron inmóviles, escuchando, esperando. No veo luces, susurró Carmen después de varios minutos. Creo que los perdimos, respondió Miguel, pero su voz no sonaba convincente. Sofía se acercó a sus padres desde el asiento trasero y puso una mano en el hombro de su padre. Papá, dime la verdad, ¿hiciste algo malo? Miguel volteó a ver a su hija. Sus ojos brillantes de lágrimas reflejaban la luz de la luna que entraba por la ventanilla. Era la misma mirada que había tenido a los 5 años cuando le preguntó por qué no tenían dinero para comprar juguetes como los otros niños. Mija, a veces los papás tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a su familia, y a veces esas decisiones traen consecuencias. ¿Robaste dinero, papá? La pregunta directa de su hija de 19 años lo golpeó como un martillazo. Sofía siempre había sido inteligente, perceptiva. No podía engañarla como a un niño pequeño. ¿Sí? Admitió finalmente. Robé dinero, a mucho dinero, de gente muy peligrosa. Carmen se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito. Sofía cerró los ojos y recargó la cabeza en el asiento. ¿Cuánto? Preguntó Carmen con voz temblorosa. 10 millones de dólares. El silencio que siguió fue más pesado que todas las mentiras juntas. En la iglesia de San José de la Montaña, el padre Esteban encendió las primeras velas del alba cuando escuchó golpes desesperados en la puerta principal. Era un hombre de 60 años, con canas que le habían llegado prematuramente por servir en una región controlada por el crimen organizado. Había visto de todo en sicarios que venían a confesarse antes de un trabajo, familias huyendo en medio de la noche, madres buscando a hijos desaparecidos. Cuando abrió la puerta, encontró un hombre de mediana edad con ropa de trabajo, una mujer que lloraba silenciosamente y una joven que temblaba de frío y miedo. Padre, necesitamos su ayuda, dijo Miguel, quitándose la gorra en señal de respeto. Somos católicos, gente de bien. Estamos en problemas. El padre Esteban los invitó a pasar al templo. La iglesia olía a incienso y cera derretida, un aroma que tranquilizó momentáneamente a la familia Hernández. Se sentaron en la primera banca, bajo la mirada compasiva de la Virgen de Guadalupe. Cuéntenme, dijo el sacerdote, sentándose frente a ellos. Miguel le contó todo a Ann, el descubrimiento del dinero, su decisión desesperada, la huida, la persecución. Carmen lloraba en silencio, mientras escuchaba la versión completa de los hechos por primera vez. Sofía permanecía inmóvil, procesando que su padre, el hombre más honesto que conocía, se había convertido en un ladrón. Padre, sé que pequé, terminó Miguel, sé que robé, pero llevamos 30 años viviendo en la pobreza. Mi esposa está enferma, mi hija es brillante, pero no podemos pagarle la universidad. Cuando vi ese dinero, pensé en todas las veces que nos fuimos a dormir con hambre, en todas las humillaciones. El padre Esteban escuchó sin juzgar. Había visto la pobreza destruir familias. Había visto a hombres buenos tomar decisiones desesperadas. Hijo mío, entiendo tu dolor, pero ese dinero tiene sangre. El dinero del narcotráfico está maldito. Trae muerte y destrucción. No pueden construir una vida buena sobre una base de violencia. Entonces, ¿qué hacemos, padre?, preguntó Carmen. Ya no tenemos casa, ya no tenemos nada, y esos hombres nos van a encontrar. Tienen que devolver el dinero, dijo el sacerdote con firmeza. Es la única manera de que Dios los perdone y de que puedan vivir en paz. Devolver el dinero es una sentencia de muerte. Explotó Miguel en esa gente. No perdona. Nos van a matar a todos, incluyendo a mi hija. Sofía finalmente habló, con una voz que sonaba más madura de lo que sus 19 años sugerían en papá. Toda mi vida me enseñaste que lo más importante es la honestidad. Me dijiste que preferías ser pobre, pero honrado. ¿Qué pasó con esos valores? Los valores no pagan las medicinas de tu madre, mija. Los valores no pagan la universidad. Pero yo no quiero una universidad pagada con dinero robado. No quiero ser médico si para hacerlo mi familia tiene que convertirse en criminal. Las palabras de Sofía atravesaron a Miguel como balas. Su hija, la razón por la cual había hecho todo esto, lo rechazaba. El futuro que había tratado de comprarle se desmoronaba en sus manos. El padre Esteban se levantó y caminó hasta el altar. Regresó con una imagen pequeña de San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. Les voy a ayudar, dijo. Conozco a alguien que puede servirles de intermediario con esa gente. Alguien que puede negociar su seguridad a cambio del dinero. ¿Quién?, preguntó Miguel. Un hombre que antes trabajaba para ellos, pero que ahora ayuda a familias como ustedes. Se llama Aurelio Mendoza. Pero tienen que estar dispuestos a devolver hasta el último peso. Miguel miró a su esposa y a su hija. En sus ojos vio algo que no había visto en años, en esperanza mezclada con decepción. Esperanza de que podrían sobrevivir, decepción de que él los había puesto en esa situación. Está bien, padre, hágalo.
Erilio Mendoza llegó al amanecer en una camioneta blanca sin placas, con el rostro marcado por cicatrices que contaban historias que prefería olvidar. Era un hombre de 45 años que había trabajado para el Cártel del Golfo durante 10 años antes de encontrar la redención en la religión. Ahora se dedicaba a ayudar a familias atrapadas en conflictos con el crimen organizado, arriesgando su vida como mediador. Padre Esteban me contó su situación, dijo, sentándose frente a la familia en la sacristía. Están en problemas muy serios. El dinero que robaron pertenece a los hermanos Guerrero, uno de los grupos más violentos de Michoacán. Carmen se santiguó al escuchar el nombre. Había oído las historias en las noticias en cuerpos colgados en puentes, fosas clandestinas, familias enteras desaparecidas. ¿Hay alguna posibilidad de negociar?, preguntó Miguel. Siempre hay una posibilidad si se devuelve el dinero completo y se paga una compensación por los problemas causados, pero no va a ser fácil. Ustedes les causaron una pérdida muy grande, no solo de dinero sino de prestigio. ¿Qué tipo de compensación?, preguntó Sofía. Ana Aurelio la miró con respeto. La joven hablaba con la madurez de alguien que había crecido demasiado rápido en las últimas horas. Normalmente, en casos como este, exigen el dinero más el 50% adicional como castigo. En su caso, serían 15 millones de dólares. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. No tenían 5 millones adicionales, apenas tenían los 10 originales. No tenemos más dinero, admitió. Lo sé. Por eso propongo algo diferente. Aurelio sacó un teléfono celular y marcó un número. Voy a hablar directamente con Joaquín Guerrero, el jefe. Le voy a proponer que acepte el dinero completo más un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Carmen, temiendo la respuesta. Miguel es mecánico, especialista en motores. Ellos siempre necesitan gente que modifique vehículos para transportar mercancía. 3 meses de trabajo sin pago, modificando compartimentos secretos, blindando camionetas, manteniendo su flota. Eso es volverme parte de su organización, protestó Miguel. Es la única manera de que salgan vivos de esta, respondió Aurelio con dureza. La alternativa es que los encuentren y los maten a los 3. Ann Sofía tomó la mano de su padre. Papá, si trabajas para ellos 3 meses, cuando termines, seguiremos siendo una familia. Si nos matan, no habrá nada. Miguel miró a su hija y vio en ella una fortaleza que no sabía que poseía. A los 19 años, Sofía estaba tomando decisiones que ningún joven debería tomar. Está bien, aceptó finalmente. Haga la llamada. Aurelio marcó el número y pidió hablar con Joaquín Guerrero. La conversación duró 20 minutos, llena de pausas tensas y explicaciones cuidadosas. Cuando colgó, su expresión era seria pero no desesperanzada. Acepta la propuesta con una condición en ustedes dos, señaló a Carmen y Sofía. Se quedan como garantía durante los 3 meses que Miguel trabaje para ellos. No, gritó Miguel. Eso no estaba en el trato. Miguel, dijo Carmen con voz firme, si es la única manera de mantenernos vivos, lo haremos a mamá. Tiene razón, papá. 3 meses no son nada comparado con toda la vida. Miguel cerró los ojos y sintió que había perdido el control de todo. Su decisión de robar el dinero para darle una vida mejor a su familia había resultado en convertirlos a todos en prisioneros del mismo mal que había tratado de combatir. El rancho de los hermanos Guerrero estaba ubicado en las montañas de Michoacán, oculto entre pinos y barrancas que hacían imposible el acceso para las autoridades. Era una fortaleza moderna, camuflajeada como hacienda ganadera, con torres de vigilancia disfrazadas de silos y pistas de aterrizaje escondidas entre los pastizales. Joaquín Guerrero recibió a la familia Hernández en la terraza principal de la Casa Grande, un edificio de 2 pisos que combinaba la arquitectura colonial con lujos modernos. Era un hombre de 50 años, delgado pero fuerte, con ojos que habían visto demasiada violencia y una sonrisa que nunca llegaba a ser completamente sincera. Don Miguel, dijo, ofreciéndole la mano como si fuera un invitado de honor, Aurelio me ha contado su situación. Respeto que haya venido a negociar, en lugar de seguir huyendo como ratón. Miguel estrechó la mano del narco, sintiendo que cada segundo de contacto lo contaminaba más. Señor Guerrero, vengo a devolver lo que es suyo y a pagar por mi error. Su error casi me cuesta un negocio muy importante. Ese dinero tenía destino específico, compromisos con gente que no acepta excusas. Joaquín se sirvió un tequila y ofreció a Miguel, quien rechazó cortésmente. Pero acepto su propuesta, porque sé reconocer cuando un hombre actúa por amor a su familia. Carmen y Sofía permanecían en silencio, observando el intercambio. El lugar era hermoso pero siniestro, con jardines perfectamente cuidados donde se paseaban hombres armados como si fueran jardineros. Sus mujeres van a estar cómodas aquí, continuó Joaquín. Doña Carmen puede ayudar en la cocina si gusta, y la señorita Sofía puede continuar sus estudios. Tengo maestros particulares para los hijos de mis trabajadores. ¿Trabajadores?, preguntó Miguel. Así nos gusta llamarnos aquí. Somos una empresa familiar,
don Miguel. Proporcionamos servicios que el gobierno no puede o no quiere proporcionar. Joaquín los llevó a recorrer las instalaciones. Había un taller mecánico mejor equipado que cualquier agencia automotriz, con herramientas que Miguel solo había visto en revistas especializadas. También vio el otro lado de la operación en bodegas, llenas de paquetes envueltos en plástico, laboratorios químicos, armas suficientes para equipar un pequeño ejército. Su trabajo será simple, explicó Joaquín mientras caminaban por el taller. Modifica vehículos para transportar mercancía sin que sea detectada. Crea compartimentos secretos, instala sistemas de escape rápido, blindajes ligeros, nada que su experiencia no pueda manejar. Miguel examinó las herramientas y maquinaria. Todo era de primera calidad, profesional. Se dio cuenta de que podría hacer un trabajo excelente ahí, mejor que en su viejo taller de Guanajuato. ¿Y después de 3 meses? Preguntó. Después de 3 meses, usted y su familia son libres de irse. Les daré dinero para empezar una nueva vida donde quieran. Documentos nuevos si es necesario. Podrán desaparecer completamente. Sofía se acercó a su padre. Papá, es una buena oportunidad. Podemos empezar de cero, limpios. Miguel miró a su hija y vio que había algo diferente en ella. Las últimas 48 horas la habían cambiado, la habían hecho más fuerte, pero también más dura. Ya no era la estudiante inocente que soñaba con ser médico. Ahora era una joven que entendía que a veces la supervivencia requiere compromisos morales. Acepto, dijo Miguel, extendiendo su mano hacia Joaquín Guerrero. Cuando se estrecharon las manos, Miguel supo que había sellado un pacto que los cambiaría para siempre. Ya no eran las víctimas inocentes de las circunstancias, ahora eran parte del sistema que una vez había despreciado. El sol de la tarde iluminaba el taller donde Miguel ponía los toques finales a una camioneta Ford Lobo que había modificado con un doble fondo capaz de transportar 200 kilos de cocaína. Sin ser detectada por los escáneres de los retenes, sus manos trabajaban con la precisión de un cirujano, soldando las últimas conexiones del sistema hidráulico que abría y cerraba el compartimento secreto. En 3 meses, Miguel había descubierto que tenía un talento natural para el trabajo clandestino. Sus modificaciones eran obras de arte de la ingeniería, tan sofisticadas que varios cárteles rivales habían tratado de contratarlo. Joaquín Guerrero estaba tan impresionado que le había ofrecido un puesto permanente con un salario de $50,000 mensuales. Carmen trabajaba en la cocina de la casa grande, preparando comidas para los 30 hombres que vivían en el rancho. Había desarrollado una amistad inesperada con Esperanza, la esposa de Joaquín, una mujer educada que había estudiado administración antes de casarse con el narco. Las dos mujeres encontraban consuelo en conversaciones sobre familia, recetas y telenovelas, creando una normalidad artificial en medio del caos. Sofía había sido la que más había cambiado. Había dejado de hablar de estudiar medicina y ahora tomaba clases de administración con los contadores del cartel. Tenía una mente brillante para los números y había comenzado a ayudar con la contabilidad de las operaciones legítimas del rancho. Joaquín la trataba como a una hija, impresionado por su inteligencia y su capacidad de adaptación. Don Miguel, llamó Joaquín, entrando al taller. Venga, quiero enseñarle algo. Miguel siguió al jefe hasta una oficina en el segundo piso de la casa grande. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en Joaquín, con políticos, empresarios, incluso con algunas celebridades. En el escritorio había documentos de empresas legítimas, una cadena de restaurantes, una constructora, una empresa de transporte. En 3 meses usted ha demostrado ser más valioso que empleados que llevan años conmigo, dijo Joaquín, sirviendo 2 copas de brandy francés. Quiero ofrecerle algo. Ya me ofreció quedarme, don Joaquín. Mi respuesta sigue siendo no. No se trata de quedarse aquí. Se trata de ser socio. Joaquín abrió una carpeta y mostró documentos legales. Quiero que abra una cadena de talleres mecánicos en todo el país. Oficialmente serán negocios legítimos, pero también servirán para modificar vehículos para nuestras operaciones. 50% de las ganancias para usted. Miguel estudió los papeles. Era una propuesta millonaria, la oportunidad de convertirse en un empresario legítimo mientras mantenía conexiones con el negocio ilegal. Mi familia podría tener una vida completamente normal, continuó Joaquín. Sofía podría estudiar en la mejor universidad del país. Carmen tendría los mejores médicos. Usted sería un empresario respetado. Esa noche, Miguel discutió la propuesta con su familia en la cabaña que habían ocupado durante 3 meses. Era cómoda, con televisión por cable, aire acondicionado, todo lo que nunca habían tenido en su casa de Guanajuato. Es una oportunidad increíble, papá, dijo Sofía. Podríamos tener todo lo que siempre soñamos. ¿Pero seguiríamos siendo parte de esto?, respondió Miguel, señalando hacia la casa grande, donde se escuchaba música de banda y risas de los sicarios. ¿Y qué tiene de malo?, preguntó Sofía, con una dureza que sorprendió a sus padres. Esta gente nos trató mejor en 3 meses que la sociedad honesta
en 30 años. Aquí tenemos respeto, dinero, futuro. Carmen permanecía en silencio, pero Miguel podía ver en sus ojos que estaba considerando la propuesta. Los últimos 3 meses habían sido los más cómodos de su vida matrimonial. Mija, dijo Miguel finalmente, ¿qué pasó con la niña que quería ser médico para ayudar a la gente? Esa niña era ingenua, papá. Ahora entiendo cómo funciona el mundo real. El dinero es poder, y el poder es la única manera de proteger a tu familia. Miguel miró a su hija y se dio cuenta de que había perdido algo más que su inocencia. Había perdido sus valores, sus sueños puros. En su lugar, había ganado una comprensión fría y calculadora del mundo. A la mañana siguiente, Miguel le dio su respuesta a Joaquín Guerrero. Acepto la propuesta, don Joaquín, pero con una condición: cuando mi hija termine la universidad, quiero que sea completamente libre de elegir su camino. Por supuesto, don Miguel, para entonces, usted será tan poderoso que podrá darle cualquier futuro que ella desee. Mientras estrechaban manos para sellar el nuevo acuerdo, Miguel se miró en el espejo que colgaba detrás del escritorio de Joaquín. El hombre que vio reflejado ya no era el mecánico honesto de Guanajuato. Era alguien diferente, alguien que había aprendido que en México a veces la única manera de sobrevivir es unirse a los que no puedes vencer. 6 meses después, Miguel Hernández era dueño de 12 talleres mecánicos en 6 estados diferentes. Su hija Sofía estudiaba administración en la Universidad de Monterrey, una de las más prestigiosas del país. Carmen tenía un médico privado y ya no se preocupaba por el dinero de las medicinas. Nunca regresaron a Guanajuato. El mecánico que había robado $10 millones al narco había desaparecido para siempre, y en su lugar había nacido un empresario exitoso que sabía exactamente de dónde venía su fortuna y cuánto costaba mantenerla.